Hola, buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto dar inicio a la segunda sesión de nuestro seminario de diabetes, donde vamos a tratar diagnóstico y tratamiento. Otra vez agradecemos muchísimo a todos los que se registraron, que vienen a la segunda sesión, y aún más agradecemos al doctor Fernando Terres por dar también esta segunda sesión. Y sin nada más que agregar, puede empezar, doctor. Bueno, pues muchas gracias otra vez por la invitación. Vamos a continuar este seminario con la segunda sesión, que es precisamente, como dijo la doctora, diagnóstico y tratamiento. Entonces vamos a hablar un poco tocando los temas de fisiopatogenia, criterios diagnósticos y el manejo general. Acuérdense que aquí vemos las cosas un poco prácticas y vamos a mencionar los conceptos fisiopatogénicos a lo largo de conceptos aplicados a la práctica. Bueno, para empezar a conocer un poquito la fisiología del islote de Langerhans, el islote pancreático, tienes varios tipos de células, en donde unas de ellas son las células beta. Las células beta producen insulina, que es esta hormona proteica que vamos a estar hablando mucho durante esta sesión. Tienes a las células alfa, que conllevan a la secreción de glucagón, y las células delta, que producen somatostatina. También tienes las células F, que producen polipéptido pancreático, y en mucho menor grado células G, que producen gastrina. Sin embargo, se encuentran mucho más presentes en duodeno. Bueno, hablando de la insulina es esta hormona proteica que se compone por las subunidades A, B y C, en donde las unidades A y B van a estar unidas por enlaces disulfuro, por medio de los aminoácidos tirosina, y va a haber un corte cuando existe la proinsulina, en donde en los gránulos secretorios va a quedar la molécula final de 51 aminoácidos, que es este péptido A y este péptido B juntos, y aparte va a quedar el péptido C, que es biológicamente inactivo. Sin embargo, para cuestiones de la práctica, nos puede ayudar mucho para determinar la secreción de insulina, ¿no? Porque la relación entre la insulina y el péptido C es de 1 a 1. Fíjate cómo en el islote pancreático existe pues mucha interacción parácrina entre estas células, de la cual también vamos a hablar, especialmente la estimulación de insulina por medio del glucagón. Bueno, para hablar de la secreción de la insulina, que ahorita vamos a ver desde un punto de vista otra vez un poco más básico y para qué es. Primero también tenemos que hablar cómo se secreta. Bueno, la insulina, el mayor secretagogo es la glucosa, de forma obvia, de forma evidente. Pero ¿cómo son los mecanismos que gobiernan la secreción de insulina a través de la glucosa? Bueno, la glucosa va a entrar a la célula beta, esta es la célula beta, a partir del canal GLUT2, y va a entrar a este ciclo que es la glucólisis anaerobia, en donde el primer paso es la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato por medio de la glucoquinasa, lo que sería el equivalente de la fosfoquinasa en todas las otras células que no sean la célula beta o hepatocitos. Entonces, lo que sucede es que cuando entra la glucólisis va a generar energía a través primero de productos finales que son el piruvato, y el piruvato va a entrar al ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs va a generar ATP. Bueno, así como en cualquier célula, la generación de ATP en esta célula en particular va a cerrar estos canales. Es ya el primer paso formal para la secreción de insulina. Va a cerrar estos canales, que son los canales de potasio dependientes de ATP. Entre más ATP exista, o sea, más energía esté produciendo la célula, se van a cerrar, y esto va a generar depolarización y por lo tanto entrada o flujo hacia el interior de calcio, tanto el calcio extracelular como el del retículo endoplásmico. Y esto va a hacer que los gránulos de insulina se adhieran o se polaricen hacia la membrana y se secrete la insulina. Es el principal mecanismo por el cual la insulina se secreta, que es por medio de la glucosa y por sus ciclos metabólicos. Sin embargo, también tienes otros estimulantes, otros secretagogos, como es el glucagón, los receptores beta agonistas, o sea, bueno, la estimulación de los receptores beta adrenérgicos. Y tienes por aquí también a la acetilcolina y a la colecistoquinina. Involucran procesos diferentes que no tienen que ver con el acúmulo de ATP, sino también tienen que ver con esta proteína importante que es el fosfatidilinositol 3, a través de la activación de la proteína sinasa A.
Pero también tienes otros inhibidores. Por ejemplo, la somatostatina es un inhibidor por medio de este mismo proceso de la proteína sinasa A y la estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos. Bueno, ahí me preguntarías, tienes la estimulación beta-adrenérgica, que es estimulante, y la estimulación alfa-adrenérgica, que es inhibitoria, pero al final gana la inhibitoria porque hay mucho más concentración o, bueno, presencia de receptores alfa. Entonces, la estimulación adrenérgica va a inhibir la producción de insulina, mientras que la estimulación colinérgica, parasimpática, va a estimular la producción de insulina. Secretagogos e inhibidores débiles. Quedémonos que la glucosa es el principal secretagogo de insulina, por obvias razones, ¿no? Bueno, ¿qué es la insulina? La insulina, vamos a ver pues, las acciones que tienen hasta aquí, hasta abajo, empezando desde lo simple y luego ya nos vamos complicando, en donde es una hormona completamente anabólica. Lo que hace es guardar energía, porque en ese momento no la necesitas, no necesita estar circulando en el plasma. Entonces va a aumentar la síntesis de proteínas, va a disminuir la proteólisis, va a aumentar la síntesis de triglicéridos, que es la forma más efectiva de guardar energía, y va a disminuir la lipólisis y la beta-oxidación. Habíamos quedado que incluso la insulina es un factor importantísimo en la fisiopatogenia de la cetoacidosis diabética de la sesión pasada, ¿no? Que si tienes insulinopenia importante, va a haber una desinhibición de esta lipólisis y la beta-oxidación y por lo tanto producción de cuerpos cetónicos. Pero también tiene efectos no solamente anabólicos, sino de expresión génica y también de factores y también de diferenciación celular. Lo importante saber de todo este esquema que parece tan complicado es que tienes el receptor de insulina y el receptor de insulina, al pegarse a la insulina, se va a fosforilar en su dominio intracelular y esta fosforilación, que son estas bolitas moradas que ves en el dominio intracelular, va a hacer que se activen ciertas cascadas de señalización celular para que generen estos efectos. Y uno de ellos, de los más importantes que vamos a ver en estas sesiones, es la translocación del GLUT4 en las células periféricas, que lo llamamos músculo, hígado y grasa, para la utilización, para el uptake de glucosa. Por medio de esta molécula que estábamos señalando aquí, que es el IRS, los Insulin Receptor Substrates, que se van a fosforilar de forma natural en sus residuos tirosina, van a generar esta cascada de señalización intracelular de la cual estamos hablando. Pero una de las cuestiones fisiopatogénicas interesantes es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina tiene muchos mecanismos, muchísimos mecanismos, pues ya descritos. Uno de ellos es la fosforilación de los residuos serina de forma permanente, en vez de la fosforilación natural de los residuos tirosina. Entonces, la insulina, la resistencia a la insulina sí se une a su receptor, nada más que estos mecanismos, especialmente involucrando los IRS, van a estar van a estar activados de forma ineficiente, van a estar fosforilados de forma permanente en los residuos serina. Entonces, lo que hay que entender de la resistencia a la insulina para ir empezando a arrojar cuestiones fisiopatogénicas es que normalmente este efecto de la resistencia a la insulina es la célula diciendo ya no me cabe más, cuando existe cierta cantidad o cierto nivel de almacenamiento de energía, ya sea en forma de triglicéridos o de glucógeno, va a decir la célula por estos mecanismos, ya no me cabe más, y eso es más bien la resistencia a la insulina. Podemos hablar de muchos factores bioquímicos, pero realmente la esencia de la resistencia a la insulina es esa. Bueno, hablando de una forma un poco más aterrizada de diabetes, ¿a quién le hacemos escrutinio? Prácticamente a todas las personas, vean la flecha azul. Para todas las personas que no tienen ni medio factor de riesgo, el escrutinio empieza a los 45 años. Es muy difícil que alguien llegue a los 45 años sin un escrutinio de diabetes. Entonces, prácticamente es algo fácil de escrutiniar. Los métodos de escrutinio son una química básica, una glucosa. Incluso una glicemia capilar te puede decir cierta información en algunos pacientes. Y también hay que evidentemente adelantarnos a este escrutinio o buscarlo de forma directa cuando existen manifestaciones clínicas, como la polidipsia y la poliuria, que son evidentemente síntomas de glucosuria.
por esta uresis osmótica que genera la glucosuria a partir de los 180 miligramos. O también puedes tener manifestaciones de resistencia a la insulina, como aquí lo vemos, que es la acantosis nigricans, que es esta hiperpigmentación a nivel de ciertas zonas de flexión, como el cuello, axila, en donde si ves esto, evidentemente esto te habla de una resistencia a la insulina ya generándose, no necesariamente tiene disglicemia, pero la resistencia a la insulina es algo que en este paciente debe ser un hecho. También para ir aclarando, la resistencia a la insulina no es un diagnóstico, es un concepto fisiopatogénico. La resistencia a la insulina genera disglicemia, genera diabetes, genera prediabetes, genera otros problemas, pero realmente es un concepto fisiopatogénico, no es un diagnóstico. Tenemos métodos para hacer diagnóstico de resistencia a la insulina, pero se reservan para fines de investigación, como el clipping. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? Por medio de uno o varios métodos, en donde necesitamos dos pruebas positivas. Bueno, tienes la glucosa en ayunas, que cuando es igual o mayor a 126 es diagnóstico. La OGTT, o sea, la prueba de tolerancia a la glucosa oral, de 75 gramos después de 2 horas. A partir de 200, o sea, 200 o más es diagnóstico, o una hemoglobina glucosilada a partir de 6.5%, que eso es lo que refleja más o menos una glicemia de 3 meses. Cualquiera de estas tres pruebas necesitas dos positivas. Puede ser la misma de diferentes muestras o puede ser diferentes pruebas en la misma muestra. O sea, ejemplo, en un paciente que tiene una muestra en donde tienes una glucosa en ayunas de 130 y una hemoglobina glucosilada de 7%, pues ahí ya tienes el diagnóstico porque tienes dos pruebas positivas. Sin embargo, si tienes discrepancia en las pruebas, o sea, una sale pues ya en criterios de diabetes y otra no, tienes que repetir la que salió en criterios de diabetes. Tienes que repetir la que más chance tiene de salir alterada. Y algo también saber es que la prueba de tolerancia oral no es la prueba más práctica, pero es la prueba más sensible. De estas tres es de las primeras que se puede llegar a alterar. Y tienes otra forma de hacer el diagnóstico que es síntomas o manifestaciones de hiperglicemia inequívoca con glucosas mayor a 200, pero tienen que ser centrales, no pueden ser capilares. Bueno, a todo esto, ¿quién inventó estos criterios diagnósticos? ¿De dónde vienen? Bueno, vienen de algo bastante... En medicina no hay que ser se los dije la sesión pasada, no hay que ser tan estrictos con los criterios diagnósticos y este tipo de cosas, pero en esta ocasión sí, porque estos criterios diagnósticos están basados en algo, están basados en el riesgo de retinopatía. O sea, se ha determinado bien que a partir de estos cortes es cuando ya empieza a haber daño a órgano blanco, que la retinopatía es de los más tempranos. Entonces no vienen de ningún lugar. Ahora, tienes glicemias que no son normales, pero tampoco van a generar el diagnóstico de diabetes, que es la prediabetes. Bueno, cuando tienes una glucosa en ayunas de 100 a 125, una OGTT de 140 a 199 o una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4. ¿Qué es la prediabetes? Cuando le preguntas a alguien qué es la prediabetes, pues te dice que es este diagnóstico en donde tienes estos niveles intermedios. Pero realmente lo que sucede con la prediabetes es que es un grupo de riesgo de pacientes que en algún momento van a generar diabetes. Si un paciente se quedara con una glicemia de 120 o 118 o 108 para toda su vida, esa glicemia no es normal, pero esos niveles de glicemia no le van a generar un daño a órgano blanco. Lo que sí es que los va a poner en una zona de riesgo para que en ciertos años, se calcula que en una cuarta parte de 3 a 5 años, ya va a pasar ahora sí a un nivel que le va a hacer daño. Estas personas, evidentemente, tienen otros factores de riesgo cardiovascular, por algo tienen prediabetes. Normalmente la resistencia a la insulina se acompaña de otros factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, obesidad, you name it. Y esos pacientes sí van a tener mayor riesgo cardiovascular por esos factores. Pero hablando exclusivamente de su glicemia, si alguien te dijera que ese paciente se va a quedar toda la vida en rangos de prediabetes, pues te puedes quedar tranquilo en cuanto a el daño a órgano blanco. No te puedes quedar tranquilo, evidentemente, en el paciente viendo de forma integral. Seguramente tiene más factores de riesgo. Pero hay que entender que la prediabetes es un grupo de riesgo en donde ese nivel de glicemia no te va a hacer daño, pero no sabemos si se va a quedar ahí. Entonces, por eso tenemos que estar encima de estos pacientes con repeticiones de criterios para 6 a 12 meses. Lo que se hace en la prediabetes es optimizar el estilo de vida. Se ha visto que eso es lo que mucho más funciona.
pueden evitar el progreso a diabetes franca o incluso regresarlo a glicemias normales. Y el uso de metformina es debatible. La evidencia muchas veces apunta a que sí puede ayudar algo. Algunos estudios bien conducidos dicen que no. Eso también es algo debatible y la dosis que se utiliza en prediabetes es 850 miligramos al día, diferente a la dosis que se recomienda en diabetes, que es 2 gramos. Bueno, ya tienes diabetes, ya tiene tu paciente diabetes, ya le hiciste el diagnóstico. Entonces, ¿qué evaluación inicial vas a hacer? Evidentemente, pues una historia clínica completa para dos cosas. Uno, ver si tiene otros factores de riesgo, a ver si no tiene hipertensión, tiene historia familiar, ese no sería modificable, a ver si tiene dislipidemia, a ver si tiene exceso de peso, y vas juntando para que tú tomas en cuenta todos los factores de riesgo cardiovascular. Y también para ver si no hay complicaciones a largo plazo. Tú no sabes cuánto tiempo lleva con diabetes esa persona, especialmente en diabetes tipo 2. El examen físico completo es para complicaciones crónicas, incluyendo la fundoscopía. Evidentemente, esto también se tiene que apoyar con oftalmología una vez al año, una revisión dilatada con diapasón de 128 Hz para ver la sensibilidad y el monofilamento de 10 gramos para ver lo mismo. Y los laboratorios iniciales es una química completa con BUN, creatinina, electrolitos, química hepática, TSH, bueno, pruebas de función hepática, pruebas de función tiroidea no se le niega a nadie, pero no hay que repetirlas tan seguido si es que salen normales, no hay que enajenarnos tanto con las pruebas de función tiroidea que muchas veces lo hacemos. Examen general de orina, y esto es básico que vamos a empezar también vamos a culminar hablando la siguiente sesión, que es la relación albúmina-creatinina en orina al azar. Si algo te salta en tu examen físico o en tu interrogatorio o en tus laboratorios para ver causas secundarias de resistencia a la insulina o diabetes en general, como Cushing, manifestaciones de síndrome de ovario poliquístico, cáncer de páncreas, incluso una persona que debuta con diabetes, especialmente insulinopénica, a partir de los 65 años, tienes que sospechar, mínimo tomar en cuenta cáncer de páncreas. Consulta con oftalmología una vez al año, consulta con nutrición, nos debemos de apoyar mucho, idealmente en todas las ocasiones con ellos. Y bueno, también lo de odontología. Hablando de la diabetes tipo 1, porque habíamos empezado a hablar un poquito sobre la fisiopatogenia de la resistencia a la insulina. Bueno, retomando ahora diferente en cuanto a la fisiopatogenia de la diabetes tipo 1, es una enfermedad autoinmune en donde hay una destrucción exclusiva de las células beta. Respeta o perdona la autoinmunidad al resto de las células. Va a haber disfunción de la célula alfa, va a haber disfunción de la célula delta, pero por cuestiones parácrinas y por la inflamación local. Pero realmente la autoinmunidad va dirigida nada más exclusivamente a las células beta. Entonces va a generar esta característica histopatológica, que es la insulinitis, que es la infiltración de linfocitos a nivel del islote de Langerhans. Lo que ves alrededor es páncreas exócrino. Y vas a tener una disfunción del islote de Langerhans gracias a esta autoinmunidad. Los polimorfismos asociados están bastante asociados a HLA, DQ-alfa, DQ-beta, entre otros. Y ve cómo tienes esta destrucción que va siendo poco a poco y cuando tienes un poquito de insulina de reserva, pues puede que todavía alcances a no tener tantos síntomas. Como lo habíamos visto la sesión pasada, se requiere una destrucción o más bien un remaining de masa de células beta del 10% o menos del 10% para que genere cetoacidosis, por ejemplo. Pero bueno, tienes la etapa 1 en donde hay autoinmunidad y está atacando a la célula beta tu propio sistema inmune, pero todavía no hay disglicemia, todavía no hay esta cuestión de la elevación de la glucosa y evidentemente no hay síntomas. En una etapa 2 ya hay disglicemia, pero todavía no alcanza a generarle síntomas importantes. Y cuando tienes ya disglicemia y una disglicemia, por ejemplo, bastante importante, en donde tengas poliuria, polidipsia o incluso cetoacidosis, ya es porque tienes una insulinopenia importante. El periodo de luna de miel lo conocemos como este periodo mucho antes de generar las complicaciones agudas o los síntomas ya floridos que genera esto. O sea, es como el último jalón que da el páncreas muriendo, ¿no? El tratamiento de esto es exclusivamente con insulina. Digo, hay esquemas muy complejos, incluso algunos pacientes requieren bomba de insulina. Se ha visto en los ensayos clínicos que les va mucho mejor con estos
con la tecnología de diabetes tipo 1, pero se basa en insulina basal y prandial. Ahorita vamos a hablar de qué hablamos, o sea, ahorita vamos a explicar de qué hablamos cuando digo insulina basal y prandial. Y dependiente de la ingesta calórica y también de la actividad física y de varios factores, hay que irlo ajustando. Esta frase de tratamiento de insulina basal prandial en diabetes tipo 1, pues, se escucha muy fácil, pero realmente esto es algo muchas veces difícil de llegar, especialmente también por el riesgo de hipoglucemia. Bueno, ¿en quiénes vamos a sospechar diabetes tipo 1 y por lo tanto en quiénes vamos a pedir anticuerpos para diabetes tipo 1? Cuando la diferencia entre 1 y 2 no está muy clara, y esto es en personas jóvenes, especialmente menores a 30 años. También hay que tomar en cuenta otros factores de resistencia a la insulina, como la historia familiar y la obesidad. Pacientes que estén en estado catabólico, o sea, que se ven flacos, que hayan perdido peso. Esto te habla de un estado catabólico por deficiencia de una hormona anabólica, que es la insulina. Anticuerpos para diabetes tipo 1, ¿no? Y evidentemente también la historia personal de autoinmunidad. Realmente joven para pedirle anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos? Principalmente estos dos, hay muchos más, pero estos son, combinando estos dos, los anti-GAD y los anti-insulina, vas a tener una sensibilidad y especificidad mucho mayor. Evidentemente en personas que no hayan iniciado insulina, porque los anticuerpos anti-insulina después de los 2 meses van a ser positivos en todas las personas. Pero los anti-GAD y los anti-insulina son los... Le decimos diabetes tipo 1A cuando los anticuerpos son positivos y diabetes tipo 1B cuando los anticuerpos que tú me diste, no necesariamente los anticuerpos que existen en el paciente, se encuentran negativos. Bueno, entonces, ¿cómo realmente diagnosticas diabetes tipo 1 cuando es 1B, ¿no? Si no tienes los anticuerpos positivos? Bueno, la prueba más sensible, se considera el gold standard para el diagnóstico de diabetes tipo 1, es la prueba de estimulación con glucagón de péptido C. O sea, tú mides los niveles de péptido C, que ya habíamos visto que es un indicador pues bastante directo de la secreción de insulina cuando le das un estimulante. Ya hemos quedado que el glucagón es un secretagogo. Entonces, al darle cierta dosis bien establecida de glucagón y fallas en tener una secreción de insulina menor a 0.2, esto es muy sugestivo de diabetes tipo 1. Hay otra variedad que es la latent autoimmune diabetes in adults, que es prácticamente la misma enfermedad, nada más que se manifiesta en etapas más tardías. Y bueno, tienen sus diferencias epidemiológicas, tienen aparición más tardía, requieren menos insulina, o sea, es como una diabetes tipo 1 con una autoinmunidad mucho más lenta, mayor asociada a polimorfismos de HLA de Q1 y requieren menos insulina, o sea, esta autoinmunidad al no ser tan agresiva como en ciertos pacientes de edad mucho más temprana, pues va a generar una insulinopenia mucho menos marcada. Pero prácticamente es la misma enfermedad. Es como si dijeran que la enfermedad celíaca del adulto es diferente, o sea, es otra enfermedad a la enfermedad celíaca del niño, solamente porque pues hay ciertas diferencias demográficas, ¿no? Como la asociación HLA o la deficiencia de algunas vitaminas. Eso realmente es la misma enfermedad, nada más que es un subtipo de estos pacientes que se manifiesta más tardíamente por la autoinmunidad menos agresiva, en pocas palabras. Tienes otro tipo de diabetes, que es la diabetes MODY, Maturity Onset Diabetes of the Young, en donde tienes una herencia dominante. Lo tienes que sospechar en menores de 25 años, con 2 generaciones o más afectadas. Y apréndetelo así. O sea, rara vez ves esto, pero es muy preguntable en exámenes. Las MODY, ¿cuál es la más común? En este orden, 3, 2, 1. La primera, la más común es la tipo 3, en donde hay un efecto en el factor nuclear hepático 1-alfa. La segunda es por glucokinasa, que habíamos quedado que es esta enzima clave para el primer paso de la generación de ATP en la célula beta pancreática. Bueno, si está cortada la glucólisis a ese nivel, no va a generar ATP, no se van a cerrar los canales de potasio, no se van a abrir el influjo de calcio y no va a haber secreción de insulina. Bueno, en sí, estas diabetes MODY responden bien a la sulfonilureas, excepto la tipo 2, la de la glucokinasa. Sin embargo, el riesgo cardiovascular y de complicaciones microvasculares realmente no es tan elevado y no hay progresión.
antes de empezar a hablar de tratamiento, tenemos que saber los beneficios del tratamiento, los beneficios del control glicémico. Eso es lo que quieres hacer en la diabetes, tener un control glicémico importante. La meta en general, ahorita vamos a ver que se ajusta a ciertas poblaciones y es también medio traje a la medida, pero la meta general es que tú quieres llegar a una hemoglobina glucosilada menor a 7%. Menos de esto no existe tanto beneficio extra. Claro, el mejor beneficio sería menos de 6.5, pero realmente la progresión de complicaciones microvasculares de 6.5 a 7%, pues no es muy rápido. Entonces, una meta aceptada es menos de 7%. Hay que individualizarla, evidentemente. La tenemos que medir, la hemoglobina glucosilada, cada 3 meses, cuando hacemos el diagnóstico, hasta que llegues a la meta. Te tienes que poner necio hasta que llegues a la meta, haciendo tus modificaciones terapéuticas, investigando qué está haciendo el paciente, preguntándolo, haciendo una mancuerna con el paciente y otras disciplinas para que llegues a esta meta. Una vez llegando a esta meta, cuando se cumple, ya lo puedes pedir de forma mucho más espaciada, con 6 a 12 meses, dependiendo también el contexto clínico. Ahora, el control glicémico, evidentemente, todos sabemos que tiene beneficio en complicaciones microvasculares. O sea, por eso, de hecho, están los criterios diagnósticos. Pero el beneficio del control glicémico sobre las complicaciones macrovasculares, nadie lo ha podido documentar. No es tan claro en los ensayos clínicos. Evidentemente se hace, y nosotros sabemos de forma empírica que el control glicémico probablemente sí ayuda en los desenlaces cardiovasculares mayores. Sin embargo, algo que tienes que saber es que ninguna evidencia sólida ha logrado demostrar el beneficio en complicaciones macrovasculares, como lo es el ensayo Look-AHEAD. Bueno, lo primero que tienes que saber de diabetes es que cuando la diagnosticas hay que tener 2 pilares del tratamiento, que es el estilo de vida y la metformina. Esas son la base del tratamiento. Ya después le tienes que agregar en muchos otros pacientes, más medicamentos y más intervenciones. Pero estilo de vida y metformina va de cajón para todos. La dieta, ojalá hubiera una receta de cocina para todas las personas con diabetes, en donde las recomendaciones van de 800 a 1200 calorías. Ojalá fuera así de fácil de nada más prescribir 800 a 1200 calorías. Bueno, ¿cómo calculas eso? Tienes que apoyarte de gente que conoce esto, de gente de nutrición. Hay ciertas dietas con mejores resultados. Por ejemplo, la dieta mediterránea está muy bien estudiada para diabetes, pero no todos los pacientes van a hacer dieta mediterránea. Es más, nadie va a hacer dieta mediterránea si no la hacía desde antes, ¿no? Entonces, no es la dieta que tú prescribas. Ojalá fuera así de fácil de prescribir una dieta en una receta y que eso ya sea la solución. La mejor dieta es la que haga el paciente, y para que el paciente haga una dieta tienes que tener planes a la medida, prácticos y plausibles. No que nada más tenga cierta motivación o miedo de al principio seguir un plan dietético y también del ejercicio, y que después vaya bajando, como lo vamos a ver en el estudio Look-AHEAD, que eso pasa muchísimo. Tiene que ser una dieta que se va a quedar para toda la vida y tiene que irse escalando y se tiene que ajustar a cada paciente. Hay varios tips, pero evidentemente apoyarse con gente de nutrición siempre es una excelente ventaja. La pérdida de peso, entre más hiperglicemia, más peso se necesita bajar. Se recomienda que si tienes disglicemia de menos de 150 miligramos sobre decilitro, alrededor de 10 kilos se tienen que bajar. No es una receta, pero es una estimación. El ejercicio tiene beneficio incluso aún sin pérdida de peso. Más de 150 minutos a la semana es lo que se recomienda de ejercicio aeróbico combinado con resistencia para no perder masa muscular, pero entre más ejercicio y se tolere, ese es el mejor ejercicio. No hay una dosis de ejercicio. Lo que está estudiado es 150 minutos a la semana en donde empiezas a tener un beneficio. No te quedes empezando, hay que ir siempre por el máximo beneficio por tu paciente. Bueno, este estudio me encanta, que es el Look-AHEAD Trial, en donde se evidencia, obviamente, pues el beneficio que tiene el control glicémico sobre las complicaciones microvasculares. Aquí lo que hacen incluso es comparar dos intervenciones. Uno es el grupo de intervención intensiva, en donde tenían controles glicémicos intensivos, planes dietéticos bastante ajustados, y que es
que es la de la cuestión de la línea punteada, perdón. Bueno, estas subgráficas que ves aquí te dicen que en muchas cuestiones como el peso, en physical fitness, no sé cómo midieron eso, la circunferencia abdominal, la hemoglobina glucosilada, en los primeros meses es cuando más en el grupo de intervención intensiva tuvieron beneficio, más reducción de peso, mucho más nivel de fitness, mucho menos circunferencia de cintura, pero al final todo el mundo va a cachopear a los 10, incluso a los 10 años, es cuando todo el mundo está a la misma, a la par. Entonces, este estudio te dice muchas cosas, que los pacientes le echan más ganas al principio que después y que también las complicaciones macrovasculares no están bien documentadas nunca. Las microvasculares, aparte, en estos pacientes, en donde te ponen la gráfica de la izquierda, el darle un control intensivo versus un control X, un control estándar, no hubo diferencias, ve las gráficas de la izquierda, no hubo diferencias en cuanto a las complicaciones macrovasculares, o sea, cuanto a infarto, falla cardíaca, enfermedad cerebral vascular. Eso no significa que te valga con tu paciente, porque va a ser al final igual. Bueno, estas diferencias por ciertos años les ayudaron, pero no en riesgo cardiovascular. Eso nadie lo ha podido demostrar. En complicaciones microvasculares, por supuesto, y es lo que tenemos que hacer. Bueno, hablando de nuestro segundo amigo en cuanto al base del tratamiento, aparte del estilo de vida, es la metformina, es una biguanida, que actúa de diferentes formas. AMP cíclico, proteína sinasa A, la cadena respiratoria del complejo 1, mitocondrial. Tiene pues varias formas de actuar, pero lo que tienes que aprender es que aumenta la sensibilidad a la insulina. Y eso es lo que tú quieres. Entonces, la dosis vas a empezar con 500 miligramos al día. Junto con las comidas se tolera mucho mejor y lo vas subiendo cada 2 semanas a 500 miligramos hasta que llegues a 2000 miligramos. La dosis máxima es 2.5 miligramos, 2.5 gramos, pero la dosis meta es 2 gramos. ¿Por qué lo tienes que subir de forma espaciada? Por los efectos gastrointestinales, por eso te pongo aquí. Normalmente es distensión, diarrea, dolor abdominal, incluso puede llegar a generar. Está contraindicado en falla cardíaca avanzada, con clases funcionales 4 de la New York Heart Association. Y enfermedad renal crónica avanzada. ¿Por qué es esto? Porque esto aumenta el riesgo de acidosis láctica. Por eso también tienes que aprender esta complicación que no es para nada común, pero es muy temida. Y cuando existe poca tolerancia gastrointestinal, lo que puedes hacer es el incremento de dosis más lento o metformina de liberación prolongada. Bueno, entonces ya tienes la base. Estilo de vida, que más fácil decirlo que hacerlo, y la metformina. La siguiente pregunta que tienes que hacer es si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida. O sea, si es un paciente que ya tuvo un infarto, que ya le detectaron enfermedad coronaria por angina estable, que tiene falla cardíaca, que tiene enfermedad cerebrovascular, que tiene arritmias con cardiopatías ya morfológicas. Cualquier enfermedad cardiovascular ya establecida te va a obligar a utilizar de forma ideal, evidentemente, agonistas GLP-1, análogos de GLP-1 o inhibidores de SGLT2. Esto, aparte de ser un poquito guerra comercial, sí es real que los únicos estudios que han demostrado de reducir el riesgo cardiovascular son estos dos grupos de medicamentos. Entonces, no nos podemos poner conspiracionales y tenemos que, por más dudas que tengas también de la práctica, oye, pero si mi control glicémico es bueno, debería de tal y tal, tal. Bueno, habíamos quedado que nadie lo ha podido mostrar en cuanto a riesgo cardiovascular. Los únicos que han demostrado reducir el riesgo cardiovascular son los agonistas GLP-1 y los inhibidores GLP-2. Entonces, es la primera pregunta que te tienes que hacer. Si el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, te ves obligado a utilizar uno de estos dos. Hay más indicaciones agregadas para estos dos grupos de medicamentos. Pero si alguien tiene enfermedad cardiovascular establecida, de cajón lleva uno o los dos. Bueno, hablando de los agonistas o análogos GLP-1, la ventaja es que también existe una reducción de peso, no tan grande como te la pintan en los ensayos clínicos. Hay una reducción del peso del 10 al 15%, pero la reducción del riesgo cardiovascular es documentada y también el control glicémico es mucho más fácil con estos medicamentos. Está contraindicado en diabetes tipo 1 por cuestiones fisiopatogénicas básicas
Y hay un riesgo teórico de cáncer medular de tiroides, nada más no lo utilizamos en personas que tienen historia familiar de este cáncer o evidentemente personal. Estos medicamentos refuerzan la liberación de la insulina a través de los análogos GLP-1, a través de los GLP-1, y regularizan la liberación anormal de glucagón, que también es una cuestión parácrina que se encuentra alterada en la diabetes. Retrasan también así el vaciamiento gástrico y reducen el apetito, y por lo tanto también hay una pérdida de peso. Hay varios, por ahí se van peleando cuál es el más efectivo. Para obesidad está un poco más demostrado que el semaglutide es el más efectivo. Para control glicémico, también el semaglutide, ahí se van entre varios, pero es de los más fáciles de usar porque es una vez por semana. Sin embargo, las dosis para obesidad que se encuentran en México no las encuentras. La pluma viene hasta de 1 miligramo. Entonces, también tienes ahí esa limitación. Pero bueno, son subcutáneos. Hay formas orales que han fallado en los estadios clínicos tempranos en demostrar la misma efectividad. Son subcutáneos y a partir de estos el semaglutide es el que más va ganando en cuanto a reducción del riesgo cardiovascular y control glicémico. Pero también lo tienes que poner costo-beneficio y un traje a la medida otra vez. Si al paciente nada más le alcanza para el Trulicity, bueno, pues tal vez ese es el que tengas que utilizar. El único que sí definitivamente es de los menos efectivos es el lixisenatide, que se viene con insulina en un medicamento ya preformado. Bueno, de forma novedosa existe el tirzepatide, que es un análogo del GIP, que esto hace que tenga un efecto agonista dual del GIP y los GLP-1. En un estudio abierto, que no fue cegado, evidentemente por la pluma que se pone, demostró no inferioridad e incluso superioridad sobre el semaglutide. Sin embargo, se utilizó el semaglutide a dosis de México, a dosis de 1 miligramo. Y no son las dosis máximas que tu paciente puede llegar. 1.7, 2.4 miligramos, que esas son las dosis también que se han utilizado en diabetes. Entonces no se ha comparado con dosis mayores de semaglutide y no se ha evaluado todavía el riesgo cardiovascular. Mucha gente estamos muy optimistas con el uso de Mounjaro, que es el tirzepatide. Sin embargo, todavía le falta evidencia para tener pues toda la información en la mesa para utilizarlo de forma sabia, ¿no? Todavía no tenemos toda la información del Mounjaro. Pero bueno, ahí vienen los agonistas duales, ¿no? Bueno, los que tienen efectos duales. Los inhibidores de SGLT2 lo que hacen es, evidentemente, bloquear el SGLT2, que es el canal de glucosa, que tiene el túbulo proximal para la reabsorción de glucosa, en el segmento 1 y 2, por eso se llama SGLT2, en donde al bloquearlo va a haber glucosuria, y evidentemente por física básica, al quitarle masa que no puede ya guardar, vas a tener una reducción del riesgo cardiovascular y un mejor control glicémico. Sin embargo, como uno puede deducir, el tener glucosuria constante no es normal y eso te predispone a infecciones urogenitales. Te tienes que aprender este cuadrito amarillo de esta diapositiva. Los inhibidores de SGLT2 sí funcionan para disminución del riesgo cardiovascular, sí están indicados en enfermedad renal crónica, sí, ahora en falla cardíaca también, pero tienes que tomar en cuenta esto de las infecciones urogenitales, especialmente en personas que tienen infecciones urogenitales recurrentes o incluso infecciones urogenitales graves, ¿no? Alguien que ha ido con pielonefritis al hospital de forma algo recurrente, esto piénsatela 2 veces. Tienes la canaglifosina, EMPA y dapaglifosina. Sin embargo, la canaglifosina y la Invokana está siendo retirado del mercado por un riesgo de aumento en las amputaciones. De repente en los ensayos clínicos salen cosas que no nos las explicamos y probablemente no sean tan importantes, pero pues no las podemos ignorar. Bueno, usa Jardiance, usa empaglifosina, que no te cuesta nada, pero bueno. Pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida, ahí te tienes que hacer otras preguntas, tenemos otras armas. Primero pregúntate, ¿está lejos de la meta? O sea, si tiene una hemoglobina glucosilada mayor a 9%, no estamos cerca de la meta. Entonces, ahí o utilizas insulina o utilizas agonistas GLP-1 o análogos GLP-1. Si tiene obesidad, aunque estés no lejos de la meta, esto es una gran indicación para utilizar análogos de GLP-1. Si aparte están en estados catabólicos
tienen historia de cetoacidosis, han perdido de peso o tienen hiperglicemias severas, por ejemplo, mayor a 300 miligramos de xilito. Esas son claras indicaciones para utilizar insulina. Entonces, estos son como los tips para ver qué vas utilizando en un paciente sin enfermedad cardiovascular establecida. Pregúntate si le toca insulina o análogos GLP-1, o sea, obesidad o claras indicaciones de insulinopenia o hiperglicemia severa. Para todo lo demás tienes sulfonilureas, metilitinidas, tiazolinedionas e inhibidores de DPP-4 en ese orden de más o menos efectividad, pero también tienen efectos adversos. Bueno, vamos a hablar de las insulinas. Las insulinas sabemos que hay muchas, bueno, se clasifican así por su tiempo de acción. La insulina es la misma, nada más que el tiempo de acción, por su farmacología, va a ser diferente. Fíjate bien aquí cómo tienes las de acción rápida, bueno, ultra rápida. En México se le dice ultra rápida, en español ultra rápida, en inglés rapid. La de acción corta o short acting, que es la insulina regular. La de intermedia, que es la NPH. Las de acción larga, que es la galargina y detamir. Y la de acción ultra larga, que es la de Gludec. También existe la insulina Icodec, que todavía no se utiliza en México, que es de acción ultra larga, en donde tienes una duración de una semana, al contrario de las de 24 horas, que son las de acción larga y ultra larga. Bueno, por ejemplo, la lispro, aspartate y glulicina tienen un tiempo de acción de menos de 15 minutos. La insulina regular o la insulina rápida, también le decimos así, esa es la que usas en el hospital. Acuérdate que la sesión pasada utilizamos insulina rápida. Bueno, ya sabes que se llama regular realmente. La pides en el hospital con insulina rápida. Es realmente la única que hay. Tiene un tiempo de acción de 30 a 60 minutos con una duración de 6 a 8 horas. La insulina intermedia es la NPH. Esta es muy útil cuando el paciente es de bajos recursos y le quieres poner insulina basal. Y tienes las insulinas de acción larga, ultra larga, que por ejemplo aquí la de Temir sí tiene un pico y por lo tanto tiene que ser en la noche. La galargina, o sea, la insulina Lantus, o la Tresiba o de Gludec, esa sí la puedes utilizar a cualquier hora del día y dura 24 horas y no tiene pico. Normalmente utilizamos, haz una línea imaginaria entre el azul, entre el verde y el amarillo. Todas las que están a partir del 20 para abajo son insulinas basales y todas las que son amarillas y rojas son insulinas prandiales. Aquí te enseño una gráfica en donde explica perfectamente esto, ¿no? Evidentemente el pico más alto y corto son de insulina rápida, o sea, ultra rápida, lispro, aspartate, glulicina, y el pico más largo, bueno, que no tiene pico realmente y la duración más larga es la insulina Degludec, que es la ultra larga. Aquí no viene la Icodec, pero dura una semana y todavía no está disponible, nada más para que la sepas. Ahora, ¿cómo se calcula la insulina basal? Se supone que lo tienes que calcular por peso de 0.2 a 0.5 unidades por kilogramo día. Sin embargo, así como la dosis de levotiroxina, que no debe ser de 1.6, mejor hay que iniciar de bajito a subirle. Iniciar con 10 unidades al día e irle ajustando, eso es una gran estrategia. Puedes utilizar NPH o Detemir en la noche porque estas tienen pico, o Glargina o Degludec, o sea, Lantus y Tresiba, a cualquier hora fija, por ejemplo en la mañana. Bueno, utilizando insulina basal, a veces, si los pacientes requieren insulina, a veces nada más con la insulina basal basta y tus metas de glucosa capilar en ayunas deben de ser de 80 a 130. Si es menor a esto, estás entrando en la zona de hipoglucemia, estás entrando en la zona de riesgo de hipoglucemia y hay que disminuir 4 unidades o el 10% de la dosis, lo que sea más reducción. Y si es mayor a esto, vamos a irle incrementando. Realmente está difícil que llegues con 10. Bueno, en algunas personas sí lo vas a hacer, incluso le vas a ir bajando. Y le vas a ir subiendo 2 unidades cada 3 días si no estás en estas metas de 80 a 130. La insulina no reduce el riesgo cardiovascular y hay que saber que tiene una ganancia de peso estimada de 7 kilogramos en 10 años. Es una hormona anabólica. Vas a ganar peso, vas a guardar más. ¿Va a mejorar la resistencia a la insulina? Por supuesto que no. Lo único que está haciendo es que el hotel dice ya no hay espacios y tú te estás metiendo a fuerza. Es lo que está haciendo con la insulina. Bueno, mejora dentro de la célula que afuera, en donde genera complicaciones microvasculares. Pero lo mejor sería disminuir la resistencia a la insulina, evidentemente con el estilo de vida y apoyarse de medicamentos que reducen el riesgo cardiovascular. Bueno, hay que suspender las glucometrías cuando se establece la meta con dosis de insulina fija y luego ya le dices, bueno, ya llegamos a tu dosis, mantén el mismo régimen y vamos a ver
tu hemoglobina glucosilada en 3 meses, que habíamos quedado que es el tiempo que se mide. Bueno, llegan esos 3 meses y está fuera de metas a pesar de la glucosa capilar en ayunas. ¿Qué está sucediendo aquí? Que está teniendo picos postprandiales. Eso es lo que traduce, ¿no? Si tu hemoglobina glucosilada está bien y tu glucosa en ayuda está, si tu hemoglobina glucosilada no está en metas y tu glucosa en ayunas está en metas, bueno, el problema está en las comidas. Muchas veces también tienes que agregar directamente la insulina prandial. Bueno, si están fuera de rangos antes de la comida, el problema está en el desayuno. Si está antes de la cena, fuera de rangos, el problema está en la comida. Y si está antes de dormir, fuera de rangos, el problema está en la cena. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es medir la glicemia capilar en esos momentos y pegarle a donde esté el problema. Le metes más 4 unidades de insulina rápida o insulina ultra rápida, con ajustes de cada 3 días, igual 2 unidades, a las comidas que realmente le estén generando los picos de hiperglicemia. Si todavía está fuera de esto, está fuera de metas, entonces hay que revisar las glucosas postprandiales, que eso normalmente lo hacen en diabetes tipo 1 y ajustar. Pero queda claro entonces cómo tienes un esquema de insulina basal y le agregas una insulina prandial, o preprandial, así le dicen también. Y ya sabemos cuáles usar, ¿no? No vas a utilizar insulina de Gludet como insulina prandial porque tiene una acción larga. No vas a utilizar insulina rápida como insulina basal, tiene una acción muy corta. Entonces, utilices las insulinas de acción corta y ultra rápida para las cuestiones prandiales y las insulinas de acción larga para la insulina basal, para el requerimiento basal. Y así lo vas ajustando. Existe el monitor continuo, el Freestyle, en donde te grafica muy bien los riesgos de hipoglucemia y también cuando estás fuera de metas. Y también existen las bombas de insulina, en donde tú le vas programando el bolo del desayuno, o sea, la insulina prandial, el bolo del almuerzo, el bolo de la cena, colación, o sea, de las comidas. Y aparte le pones la insulina basal, y eso también se va ajustando a las glicemias capilares. De otra forma, una cuestión que es una ventaja importantísima en diabetes tipo 1 es el closed loop, páncreas artificial, en donde tienes un monitor continuo aunado a una bomba de insulina y el mismo monitor te va dando los bolos que necesitas y te va ajustando la insulina basal también. Bueno, tienes otros medicamentos. Para todo lo demás, existen las sulfonilureas. Tienen bajo costo. El paciente ideal para esto es paciente sin enfermedad cardiovascular que está cercano a metas, pero también tiene poco riesgo de hipoglucemia. Estos son de los medicamentos que se te puede pasar la mano de forma más fácil y aparte tienen depuración renal. Hay que evitarlos con tasas de filtración glomerular menor a 30. Y también otra indicación es paciente catabólico con intolerancia a inyecciones. Bueno, nadie. O sea, si el paciente está catabólico, ¿quién no va a tolerar unas inyecciones subcutáneas, no? O agonista o análogo GLP-1. El que utilizamos todavía es el Amaryl, a veces, que es la glimepirida, es de tercera generación, al contrario de la glibenclamida y otros sulfonilureas de otras generaciones, tienen menor riesgo de hipoglucemia, pero sigue existiendo este riesgo de hipoglucemia. Ya los medicamentos que estemos hablando de aquí adelante ya tienen menos indicaciones, pero todavía existen. Bueno, ¿cómo funcionan las sulfonilureas? Se pegan a la subunidad sur del canal de potasio, cerrándolo, haciendo que se depolarice y aumentes la secreción de insulina. Las metilglitinidas actúan de forma idéntica a las sulfonilureas, nada más que no tienen grupo sulfa. Entonces, la única indicación para utilizar esto es paciente que tenía indicación de sulfonilureas, que te digo que ya cada vez es menos, y es alérgico a las sulfas. Esa es la única indicación. Utilizamos repaglitinida sobre natglitinida por menor tasa de éxito. Tienes las tiazolinidionas, medicamentos que aumentan la sensibilidad de la insulina a través del PPAR gamma. Son evidentemente de tercera línea, pacientes sin tolerancia a las sulfonilureas, metilglitinidas e imposibilidad de inyecciones. Estos medicamentos, ya que vamos a hablar, prácticamente ya están en uso descontinuado. Las ventajas es que puede tener cierta mejoría en la non-alcoholic steatohepatitis, en el NAFLD, pero realmente ni siquiera en esas situaciones se indican como tratamiento. Funciona más la vitamina E en esas instancias.
La resistencia a la insulina severa, cuando existe resistencia a la insulina severa, bueno, yet again, te puede modificar mucho más los análogos GLP-1. Bajo riesgo de hipoglucemia y bajo costo, eso es una ventaja. Realmente la poca indicación que tenga esto sería paciente que no puede tener estilo de vida y que tenga resistencia a la insulina severa, formas familiares de resistencia a la insulina, por ejemplo. Pero también tiene sus desventajas y contraindicaciones que debes de saber, como la enfermedad hepática activa, falla cardíaca, osteoporosis. Estos medicamentos generan disminución de la densidad ósea a largo plazo, cáncer de vejiga, que haya tenido cáncer de vejiga o que tenga evidentemente diabetes tipo 1. Solo se utiliza la pioglitazona. Los inhibidores de DPP-4, bueno, estos sí ya prácticamente van para afuera porque están rara vez indicados y aparte tienen un efecto moderado en la glicemia y no son tan baratos. Entonces, realmente no deberíamos de ya tanto estar prescribiendo estos medicamentos. Actúan a través de la disminución de la degradación de incretinas. O sea, estás haciendo que tus GLP-1, o sea, el GLP-1, el GIP, que tus incretinas tengan una mayor vida media y por lo tanto acción. Y también disminuye el vaciamiento gástrico, teniendo efectos similares a los análogos GLP-1. Los que se utilizan son Saxa y sitagliptina y linagliptina, pero te digo, estos medicamentos también ya van mucho para afuera. Para ir terminando esta sesión, que todavía nos queda media hora, vamos a hablar del manejo intrahospitalario de la diabetes, porque no es lo mismo el paciente en su casa con sus medicamentos que cuando llega al hospital. Lo que tienes que tener en cuenta es que hay que evitar la hipoglucemia. Siempre evitar la hipoglucemia debe ser tu principal pues, objetivo. Ya después, evidentemente, que no se te pase del otro lado y hay que, siempre que llegue un paciente con diabetes a hospitalizarse por lo que quieras, por una apendicectomía, por una colecistectomía, por sangrado de tubo digestivo bajo, lo que quieras, hay que tomarle glucometrías preprandiales teniendo una meta establecida en las guías de 140 o menos. Sin embargo, la meta real, la que utilizamos es menos de 180. ¿Por qué utilizamos menos de 180? Bueno, ¿cuál es el problema de la hiperglicemia? ¿A largo plazo o a corto plazo? Los dos. Pero a largo plazo necesitas glicemias mucho más estrictas para que se genere. Ahora, nadie en el hospital va a generar complicaciones crónicas si lo tienes en 160 al paciente. ¿Por qué? Porque no va a estar 10 años en el hospital. Mientras no tengas riesgo de hipoglucemia y lo estés manteniendo en menos de 180, pues ahí estás bien. ¿Por qué más de 180? Bueno, ahí sí ya puedes tener ciertas complicaciones agudas o incluso mal cierre de heridas, etcétera. O sea, ya complicaciones propias por lo que está el paciente. De hecho, en infarto hay un estudio bastante bien conducido en donde si tienes menos de 180, les va mucho mejor a los pacientes que no se cumplió esa meta. Entonces, especialmente en infarto hay que ser muy estrictos de eso. Bueno, quédate con esa meta de menos de 180. Si los pacientes no tienen vía oral, que sucede mucho en el hospital, tómale glucometrías cada 6 a 8 horas. En pacientes críticos, incluso en la unidad de terapia intensiva, hay que mantener entre 140 y 180. Evidentemente, si tiene menos de 140 y no estás utilizando medicamentos, así déjalo. Pero si es un paciente que estás utilizando medicamentos, se utiliza mucho la infusión de insulina en la terapia intensiva, y si te está bajando de 140, lo que tienes que hacer es bajarle la infusión de insulina para mantenerlo entre 140 y 180. Les va mejor. Hace todo el sentido, están en un estado catabólico. Dos opciones de manejo ahí te van, eso es lo práctico. Cuando un paciente llega al hospital, tienes de dos, o mantener el mismo manejo que tenía en la casa, pero tienes que considerar que no va a tener el mismo aporte calórico, puede tener lesión renal aguda, la deposición de sus medicamentos va a ser diferente, vas a utilizar más medicamentos porque está hospitalizado, tiene algo de riesgo de acidosis, tiene ciertas hormonas de estrés como cortisol. Vaya, si el régimen contiene insulina, puedes considerar bajar incluso hasta la mitad. Rara vez utiliza esto. Cuando el paciente viene por cualquier cosita como una colonoscopía, tal vez ahí pudieras utilizar el mismo régimen. Pero si el paciente está sometido a algo de estrés o no tiene el mismo aporte calórico o tiene una enfermedad ya un poco más complicada, utiliza un esquema de insulina basal prandial o basal correcciones. ¿Qué es esto? Un esquema de insulina basal prandial, pues lo que habíamos comentado. Insulina basal la calculamos a 0.2 unidades por kilo día o 10. Insulina prandial
Esto sí se calcula de 0.05 a 0.1 por comida. O sea, utilizas Lispro, aspartate, glucina 15 minutos antes o la insulina regular 30 minutos antes. Y esto normalmente los puede tener bastante bien controlados. Si está fuera de metas en ayunas, hay que aumentar la insulina basal de 10 a 20% cada 2 días. Y si está fuera de las metas en preprandiales, aumentas 1 a 2 unidades cada 2 días. Pero acuérdense, la meta es menos de 180 en pacientes hospitalizados en general. O si no le quieres, o si quieres hacer algo más simple, haces el esquema de insulina basal correcciones. Lo que las guías te recomiendan es el esquema de insulina basal prandial. Te lo recomiendan porque es más fisiológico. Sin embargo, no están comparados los dos esquemas para nada en cuanto a desenlaces de ningún tipo. Entonces, esto es un esquema también mucho más práctico que muchas veces optamos también por hacerlo. Hay que usarlos en pacientes sin vía oral, evidentemente. Si no tienes aporte calórico en picos, o sea, en comidas, pues no vas a utilizar el esquema basal prandial, vas a utilizar el esquema basal correcciones, midiendo la glucemia capilar cada 6 horas o cada 8, o no controlados con un esquema basal prandial. Lo que haces es ponerla en la insulina basal, igual, 0.2 por kilo día, insulina de Gludec o Glargina, la de Termir no lo utilizamos porque tenía pico, y la insulina, en vez de darle bolos en las comidas, le vas a dar correcciones. O sea, en la glicemia preprandial te sale que está en 200. Entonces ahí tú le vas a poner 2 a 4 unidades de insulina. Esto basándonos en que cada unidad de insulina baja 25 a 50 miligramos sobre decilitro. Evidentemente, en personas que no tienen resistencia a la insulina, va a bajar más, va a bajar 50, pero mínimo baja 25. Basándonos en esto y sin querer entrar a la hipoglucemia, hacemos un esquema y lo ponemos ahí en las indicaciones y ya nada más el cuerpo de enfermería se encarga de tomar la glucometría, avisar en caso de que sea muy elevada y aplicar las dosis de insulina o las unidades de insulina correspondientes. Si está fuera de metas en ayunas, hay que aumentar la insulina basal 10 a 20% cada 2 días. Pero evidentemente las correcciones no las vas a aumentar, las correcciones son fijas. Lo que tienes que hacer aquí es aumentar la insulina basal. Bueno, conclusiones: existen criterios diagnósticos precisos de diabetes y prediabetes. Que ya sabemos que la prediabetes, más que un diagnóstico, es un grupo de personas de las cuales hay que estar encima de ellos, porque varios de ellos en unos años se van a pasar a diabetes. Si bajara el Espíritu Santo y te dijera que esos pacientes se van a quedar ahí para toda la vida, te podrías quedar tranquilo en cuanto a complicaciones microvasculares. No te quedes tranquilo con ese paciente, por algo tiene prediabetes, tiene más factores de riesgo cardiovascular. Pero hablando nada más de la glicemia, la prediabetes no hace daño. Te puedes quedar con eso. La puedes tratar con metformina, 850 miligramos al día, o, y siempre estilo de vida. Ojalá fuera así de fácil de dar medicamentos nada más, pero el estilo de vida es lo que más ayuda en estos pacientes, en todo lo que hablamos de la plática. La evaluación inicial del paciente con diabetes debe ser exhaustiva e integral. Existen anticuerpos implicados en diabetes tipo 1 y su búsqueda se debe realizar en ciertos pacientes en estados catabólicos, jóvenes que tienen historia personal o familiar de autoinmunidad. La meta de hemoglobina glucosilada debe ser menor a 7%, pero hay que individualizarlo. Un paciente que tiene alto riesgo de hipoglucemia, te puedes ver más permisivo con esto. Un paciente que ya tiene complicaciones crónicas muy avanzadas, algo de riesgo de hipoglucemia, bueno, pues, todavía más permisivo, se traduce que menor a 8. En personas de edad avanzada, o sea, que no tienen complicaciones crónicas y tienen 80 años y los tienes entre 7 y 8, bueno, pues qué mejor, los tienes fuera de la zona de hipoglucemia y para que hagan complicaciones crónicas se van a tardar 20 años, que tal vez no tengan. No creo que lleguen a los 100, 120. Te puedes ver más permisivo. Se debe realizar hemoglobina glucosilada cada 3 meses hasta llegar a las metas. Ya cuando llegues a las metas, cada 6 o 12 meses. Los agonistas o los análogos, en esta presentación le puse muchos agonistas, análogos GLP-1 y los inhibidores GLP-2 son de elección en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Esa es la primera pregunta que tienes que hacer después de dar o indicar estilo de vida y metformina. El monitoreo glicémico es innecesario cuando las metas de hemoglobina glucosilada se cumplen, a menos que el paciente te esté reportando hipoglucemia. Y listo. No sé si existan algunas dudas.